Vamos a continuar con el tema que venimos tratando acerca de lo que Pablo le escribió a estos cristianos en la ciudad de Éfeso. Recuerdan que en el video anterior analizamos un poquito acerca del capítulo 1, versículos 1 y 2 solamente. Ahora quiero que avancemos un poquito más y veamos algo de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, de las bendiciones que ya tenemos aquellos que ya hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios. Esto es para que nuestro gozo crezca, para que podamos decirle: Señor, te agradezco por lo que ya me diste y por lo que me estás dando y por las promesas que tenés para mí. Y también una oportunidad para aquellos que quieran gustar de esta bendición de Dios, que puedan acceder a ella a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Hemos leído el capítulo 1, versículos 1 y 2, y ahora quiero entrar en el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Decíamos que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante para su tiempo, y esa ciudad era pagana, no era judía, y era no solamente gentil, sino muy pagana en las prácticas religiosas y culturales, y que la ciudad empezaba a transformarse a través de los cambios de vida de muchos de las personas que vivían y eran nacidos en ese lugar, en Éfeso, y eso impactaba a la sociedad. Y Pablo le escribió esta carta a esos cristianos que estaban gozosos de pertenecer a Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo estaban viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Estaban con luchas, con dificultades algunos, pero muchos estaban viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Entonces Pablo sigue este relato diciendo, quienes lo quieran leer, pueden leerlo, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero analizar un poquito esto. El apóstol Pablo está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios Padre, de su Padre Dios. Dice que nos bendijo. O sea, muchas veces nosotros decimos: Dios te bendiga, bendiciones. Y hacemos bien, porque estamos declarando el bien sobre esa vida, sobre esa persona. No debemos dejar de hacerlo, pero debemos saber que de parte de Dios ya hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. Y acá hay un concepto que yo quiero rescatar y poder ampliarlo un poquito más. Dice que todos estos cristianos en Éfeso, los que eran fieles, porque acá habla los que vivían en santidad, todos habían sido santificados, pero como que resalta un poco más la fidelidad a Dios, porque eran fieles a Dios, o sea que vivían esa santidad. Dice acá que nos bendijo, que ya nos bendijo, o que ya los bendijo, con toda bendición espiritual. O sea, los cristianos en esa ciudad, como nosotros, ya hemos sido bendecidos por Dios, por el Padre en este caso, con toda bendición espiritual. A veces decimos: Señor, bendecime, bendecime, bendecime. Está bien. Pero debemos saber que ya tenemos toda bendición espiritual dispuesta para nosotros. Muchas veces no la recibimos. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es rebelde. Nuestro corazón cuestiona a Dios. Nuestro corazón pide a Dios para uno, pero no pensando en la voluntad de Dios y en la obra de Dios. Pedimos no como conviene, sino que pedimos para satisfacer nuestras necesidades. Está bien, pero debemos pedir conforme al propósito de Dios, que podamos ser partes del plan de Dios, del propósito de Dios, para que muchas personas conozcan a Cristo Jesús y que las familias sean bendecidas, que las familias sean fortalecidas, que los vínculos en el matrimonio sean fortalecidos y resueltos las dificultades, que las enemistades entre padres e hijos que se corten, que desaparezcan y que fluya
esa cordialidad y ese vínculo precioso, y así en todos los estratos de la sociedad. Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere en los lugares celestiales? Se refiere, en este caso, al trono de Dios, a la presencia del Padre. Dice la palabra de Dios que el Padre está reinando en el trono y su Hijo está a su diestra, a su lado derecho, en otro trono, reinando también. Entonces, está diciendo algo que es muy importante, que la bendición de Dios ya no fue dada en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde? En los lugares celestiales. Está allá Cristo. El Espíritu Santo fue enviado sobre la tierra para morar en aquellos que ya vamos recibiendo a Jesús, cuando recibimos a Cristo, en la medida que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y está convencido de pecado, justicia y juicio a la humanidad, y también a nosotros cuando nos equivocamos o cuando desobedecemos en algo, viene la convicción de Dios. Pero está diciendo en Cristo Jesús. O sea, Cristo está al lado del Padre. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos por la obra del Espíritu Santo, en 1 Corintios lo dice, bautizados en Cristo Jesús. Muchos esto lo atribuyen a un bautismo en el Espíritu Santo. Pero el pasaje lo que está diciendo es que el Espíritu Santo nos sumerge adentro de Cristo, o sea, nos incorporó al cuerpo de Cristo. Entonces, simbólicamente, pero prácticamente, o sea, espiritualmente, Dios nos ve sentados adentro de Cristo Jesús, al lado del Padre, con toda la bendición que Dios le dio a su Hijo Jesús, que es aplicable a nuestras vidas. ¿Entendés? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Muchas veces se habla de estar en Cristo, de andar con Cristo y de estar en Cristo. El estar en Cristo solamente lo vive aquel que ha entregado su vida a Jesús, adentro de Cristo. Andar con Cristo, pueden andar muchas personas cerca de Cristo, pero no pertenecer a Cristo. Pero estar en Cristo, solamente aquellos que han tomado la decisión y han recibido esta bendición tan preciosa de parte de Dios. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios no lo hizo caprichosamente, a este sí, a este no, a este me gusta, a aquel no me gusta, a aquel es alto, a aquel es bajo, a aquel es de esta etnia, a aquel es de otra etnia, no. Dios nos escogió en Cristo, a través de la obra de Cristo y en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios conocía tu corazón y conocía el mío antes que el mundo fuera formado, antes de la fundación del mundo. Él sabía qué día íbamos a nacer, qué circunstancias íbamos a vivir, cómo iba a desarrollarse nuestra vida. ¿Y sabes? Él ya conoció cuál iba a ser tu búsqueda y tu genuinidad, sinceridad en esa búsqueda acerca de hacer el bien y de buscar a Dios. No somos salvos por las buenas obras, sino que Dios vio nuestro corazón y Él sabía que un día íbamos a arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo. Quizás sea tu caso. Sí. Y es la oportunidad para que vos recibas la bendición de Dios, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Quizás lo buscaste de muchas maneras y en muchos lugares y a través de muchas circunstancias, pero hay un momento en tu vida donde algo se corre como un velo de tu mente y de tu entendimiento y de tu corazón y dices, necesito a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace Dios? Para que fuésemos santos. Por un lado dice que fue escrito a los santos, a los santificados, pero acá dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos santificó y nos presenta ante el Padre como santos y sin mancha delante de Él. En la época de Jesús, los novios, los chicos,
se casaban a muy temprana edad en Israel. A partir de los 12, 13 años ya se generaba el desposorio, que sería el equivalente nuestro al registro civil, donde se firmaban los acuerdos, los aportes que cada uno tenía que hacer y los acuerdos y las obligaciones que correspondían. Pero no vivían juntos hasta que se concretara el matrimonio, que era posterior a ese pacto que había llamado desposados. Esa era la figura de María. Estaba desposada con José, pero no estaba todavía casada con José, en el hecho de convivir, en la intimidad. ¿Sí? O sea, había un periodo de quizás un año, 2 o 3 o 4, porque se casaban muy jovencitos, y una de las características era esta. El que tenía en aquellos tiempos lo más destacado era el novio, a diferencia de hoy que es la novia. No es porque hubiera un patriarcado o no, era simplemente porque eran así las costumbres. Entonces, cuando se concretaba ese desposorio, el padre del novio trataba de guiar a su hijo para que obtuviera su lugar donde iban a vivir, o le cedía una parte de las tierras para que edificara algo, o que refaccionase algo, y eso llevaba un tiempo. Eso llevaba un tiempo. Entonces, en ese tiempo, la novia se iba preparando su vestido, preparando su ropaje, preparando todo, mientras se preparaba por otro lado la fiesta con los invitados, a la gran fiesta, donde se concretaba el matrimonio. Y saben, cuando ya veían que la casa estaba lista, que todo estaba preparado, la novia se apuraba cada vez más para tener su vestido preparado, hecho de lino blanco, limpio y resplandeciente, como dice la palabra de Dios. Y esperaba al novio que la fuera a buscar. Porque la tradición o las costumbres en aquel tiempo era que, llegado un momento determinado que lo fijaba el padre del novio, fíjense las costumbres, no es aplicable a nuestro tiempo, pero para que entendamos el contexto bíblico, decía, bueno, tal día se celebra la boda. Entonces el jovencito iba bien vestido y sin avisarle previamente a la novia qué día iba a ir, sabía que en esos días era, golpeaba la puerta de su casa, llamaba, y ella salía con su vestido blanco, limpio y resplandeciente, sin mancha ni arruga. Recuerden la palabra mancha. Él la tomaba en sus brazos y la llevaba a la fiesta de las bodas en la casa del padre. ¿Se entiende? Esa chica tenía que tener el vestido sin mancha para que fuera una novia digna del amor que le expresaba el novio. Esta es la figura también de Cristo con su iglesia, con aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Él dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. O sea, ya está el desposorio. Ahora, Él va a preparar ese lugar. Y dice, va a haber señales, terremotos, pestilencias, hambres. Están pasando. Está pronto. En cualquier momento Jesús se aparece para buscar a el conjunto de los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, no los llamados cristianos, los cristianos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, para llevarlos en sus brazos a la presencia del Padre. Y allá comienzan las bodas del Cordero, las bodas de Jesús con su iglesia. ¡Qué maravilla! Y acá Pablo hace indirectamente referencia a esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Querés ser parte de estos que va a venir a buscar Jesús? Hoy es el día.
Decirle, Señor, creo que sos el Hijo de Dios, Jesucristo. Padre, Dios Todopoderoso, perdona mis pecados. Pongo mi vida en tus manos. Te acepto como Señor y Salvador. Mi Señor y Salvador. Te entrego mi ser. Porque me amás. Soy el doctor Rubén Rodríguez, pastor de la Red de Vida. Y te saludo en el nombre de Jesús y ruego la bendición de Dios. Y si querés, conéctate con nosotros. Queremos ayudarte a caminar esta nueva vida, acompañarte en esta nueva vida con Jesús.